Bueno, buenos días a todos. Hoy es 16 de junio del 2022, son las 6:58. Entonces vamos a hacer una presentación de los 4 reportes de caso del 2022, uno del grupo de investigación. Muy bien, Juan, dale. Hola, buenos días, ¿cómo está? En este caso vamos a hacer un reporte de caso de espasmo hemifacial, en la cual el espasmo hemifacial es un trastorno consistente de movimientos involuntarios de la musculatura facial, los cuales van a estar inervados por el nervio facial, los cuales van a tener contracciones que pueden ser paroxísticas, pueden estar localizadas y van a provocar contractura a nivel de la general de la hemicara izquierda o de derecha, pues que se ha afectado como tal el nervio. Van a tener una forma tónica, crónica y van a ser persistentes. Respecto a la epidemiología, se establece que se demostró como más frecuentes en las mujeres entre una edad de 50 a 59 años y el lado más afectado sería el nervio de la hemicara izquierda, el nervio facial de la hemicara izquierda, y también se tiene que puede ser una afectación bilateral, unilateral o parcial o completa. También es importante tener en cuenta que también se puede presentar esta patología en mujeres en edad fértil, que puede ser de origen tumoral, puede ser de origen vascular y puede ser de origen de alteraciones óseas y de alteraciones idiopáticas. En este caso, respecto a la descripción del caso, la paciente que nosotros atendimos y tuvimos la oportunidad de compartir con ella, tuvo un inicio de, es una paciente femenina de 31 años que tuvo un inicio de sintomatología en el año 2017. Comenzó con una simetría facial por contracción en los músculos de la mejilla izquierda, con episodios de dolor punzante que iban percibidos como una descarga eléctrica con una intensidad de 8/10 en la escala análoga del dolor. Estos se empeoraban al pasar las horas, podían durar hasta días y en ciertas oportunidades se irradiaba a mi cara derecha. Las sintomatologías a la paciente para la respectiva estudio se le enviaron exámenes como la resonancia magnética nuclear, eh, que mostró engrosamiento del nervio facial izquierdo y actualmente tuvo tratamiento con toxina botulínica tipo A, ¿sí? El manejo inicial fue con fisiatría, algología, fue diagnosticada también con fibromialgia eh, y tuvo un trastorno mixto de ansiedad y depresión, por lo que estaba generando insomnio. Para el 2020 tuvo también diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, obesidad grado 3, enfermedad espasmo hemifacial, clónico izquierdo y el SAOS, que es el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Y actualmente, 2021-2022, continúa con toxina botulínica y en el 2022 fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente. Al seguimiento de los resultados, inicialmente se le realizó la resonancia magnética, como lo dije ahorita, como resultado un engrosamiento del nervio facial, pero no se mostró ninguna alteración a nivel en los nervios craneales y, y tampoco en las estructuras venosas arteriales. También mostró que hay un engrosamiento a nivel de la mucosa paranasal y pues no hay otros signos anormales. Tampoco se demostraron alteraciones a nivel del trayecto de los nervios craneales visualizados y las estructuras venosas, como lo dije, tampoco tiene, y arteriales tampoco tiene, pues tienen aspecto normal, no tiene ninguna em, alteración. Respecto a la perspectiva de la paciente, se habla de que como ha tratado de llevar pues la sintomatología, la patología, porque ha cursado a través de los años con diferentes tratamientos y pues con el tiempo ha aprendido a conllevar la patología, ha conocido los factores de riesgo que influyen en la enfermedad, por ejemplo, cuando hay días calurosos, cuando está estresada y presenta también
con menos frecuencia de alteraciones o crisis debido al tratamiento con toxina botulínica tipo A. Em, Actualmente se está esperando examen para la visualización de los nervios craneales y está en este momento con seguimiento a especialista de neurología con su especialidad de movimientos anormales de la hemicara. Respecto a la discusión, se tiene que la paciente pues ha presentado de origen idiopático la enfermedad o el espasmo hemifacial izquierdo y se ha sospechado de la compresión del nervio facial porque, de acuerdo a los resultados de la resonancia magnética nuclear que le realizaron, se ve el engrosamiento del nervio facial, nos puede indicar que se está presentando una compresión neural, dando como resultado la contracción de de los grupos musculares de la hemicara izquierda. También le han generado varios diagnósticos pues, porque el pasar por la EPS ha sido con diferentes médicos, profesionales de la salud, y se han dado diagnósticos diferenciales como el síndrome de Parry-Romberg, que es debido a su forma de presentación que es aguda, que genera hemitrofia facial y dolor ipsilateral. El schwannoma, que se caracteriza por ser un tumor de células de Schwann, que afecta de forma periférica el nervio facial, lo cual va a producir la parálisis del mismo y va a estar acompañado de disfagia e hipoacusia. El síndrome de Merkerson-Rosenthal, el cual se relaciona porque presenta una parálisis facial idiopática que es indistinguible al de la parálisis de Bell y de igual forma puede ser unilateral, bilateral, parcial o completa. En este caso, al final, también fue diagnosticada como diagnóstico diferencial la neuropatía facial o parálisis de Bell y debido a que se considera idiopática, debido a que no se presenta de manera aguda y se presenta, como lo dije en la introducción, se presenta en mujeres de edad reproductiva. Finalmente, se habla de que la paciente ha cursado con un trastorno de ansiedad mixto de ansiedad y depresión, trastorno mixto de ansiedad y depresión, porque no ha convivido ha, ha tratado de convivir con tantas patologías que se ha generado, tanto así que el tratamiento farmacológico que le han enviado le han producido síndrome de Cushing. Ha tenido cambios anímicos y ha generado agorafobia. Listo, Doc. Listo. Hubiera sido bueno, creo que les había hecho la recomendación de esos diagnósticos diferenciales en la parte de introducción. Cuando se hace la revisión del caso, considerar dentro de las diagnósticos diferenciales esas patologías que ustedes mencionan ahí. Pero digamos que en términos generales está bien. A mí me parece que este caso vale la pena no dejarlo quieto, Juan, y hacer todo el proceso de publicación. O sea, yo sé que obviamente me imagino que les recomendarán hacer algunos ajustes y eso, pero valdría la pena. De pronto me faltó hacerles la pasada por el software antiplagio, de pronto la hago por la tarde y se las comparto para que les sirva como insumo a un proceso de publicación, pero vale la pena, no lo dejen porque son casos que no se ven de todos los días. La verdad, uno no todos los días ve esta patología eh, y en un acta neurológica colombiana de pronto le pueda servir como insumo para aportarle a la publicación. ¿Listo? Listo, Doc, claro que sí. Entonces quedo pendiente Bueno, Juan, del documento. listo, hermano. Bueno, mucha suerte, pues por la tarde les doy la notica todo completo, ¿yo? Bueno, continuamos entonces con el grupo 2, tema de púrpura trombocitopénica idiopática. Listo, Lina, bien pueda. Listo, doctor. Él se lo explico. Sí, claro. Bueno, entonces el reporte de caso que nosotros tenemos es púrpura trombocitopénica idiopática. En nuestra introducción, pues esta enfermedad se caracteriza por que es una trombocitopenia y se considera un trastorno autoinmune. Es importante pues también diferenciar o buscar unos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, el lupus eritematoso
la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome de Bernard-Souler. En cuanto a la descripción del caso, pues tenemos que es una paciente de 22 años. Esta paciente ingresó a urgencias, la primera vez que consultó a urgencias fue el día 30 de abril del 2018. Ella presentaba unas plaquetas de 34.000. Ella, ¿por qué ingresó ese día? Porque ella le decía, pues, el día que ella consultó, que ella se veía como unos parches rojos y además también tenía mucho sangrado cuando le llegaba el periodo, que ya era sangrado muy abundante, entonces por este motivo, pues, ella consultó. Ella, en cuanto a antecedentes personales, tenía el uso de isotetranovina, y en antecedentes familiares, sus abuelos y su padre sufrían del corazón, una prima sufría de púrpura trombocitopénica trombótica y su abuelo sufría su tío sufría del factor 7. En cuanto a seguimientos y resultados, ella pues se realizó unas fechas de controles, que el primer control pues ella se lo realizó el 10 de octubre del 2018 y esa vez se le encontró un cuadro hemático de 86.000. Luego ella consultó el 16 de noviembre del 2018, se le encontró un cuadro hemático de 79.000. Luego consultó el 4 de diciembre del 2018 con unos resultados del cuadro hemático de 21.000. Cuando le encontraron granulaciones tóxicas fue el 9 de enero del 2019. El 5 de marzo del 2019 se le encontró un cuadro hemático de 27.000. Y ya pues por último, que fue el 18 de febrero del 2029, se le encontró un cuadro hemático de 284.000. En cuanto a la perspectiva del paciente, ella pues al principio no sabía cómo manejar esta enfermedad, ella se ponía muy ansiosa, ella pues cada vez le daban como, cuando ella se veía que estaba como con tantos morados y con tantas plaquitas, ella se sentía muy ansiosa y además que ella estaba cambiándose diariamente de ciudad. Ya vive con la mamá, entonces estaba diariamente cambiándose de ciudad hasta que ya se ubicó en Medellín, ya pues después de tantas consultas y de pues de enseñarle cómo era su enfermedad, ella aprendió a manejar todas las crisis que tenía. Y en cuanto a la discusión, pues tenemos pues que esta enfermedad, estos anticuerpos pues producidos por el paciente, lo que van a hacer es que va a llevar a una pérdida de plaquetas. Y además el uso de isotetranovina también podría llevar a una púrpura trombocitopénica y esta pues destrucción de plaquetas se va a dar en el vaso. ¿Cuál es la explicación fisiopatológica y si está en la literatura o ustedes, es una posición de ustedes de la isotretinoína para que dé trombocitopenia? Sí, doctor, nosotros, es de nosotros. Nosotros Pero la literatura reportó la isotretinoína como causa de trombocitopenia. la literatura, Sí, no. porque ahí es donde puede estar el quid del caso. O sea, digamos que una púrpura trombocitopénica es relativamente común encontrarla, ¿no es cierto? No es un caso exótico ni nada. Aquí el quid y lo que podría ayudarlos a ustedes a decir, vamos a escalar esto a ver si de pronto nos lo pueden publicar para que no lo dejen por ahí tirado esa posibilidad, es empezar a hacer una búsqueda muy juiciosa de, de la isotretinoína y la posibilidad de trombocitopenia. Si la encuentran y si no la encuentran, mirar cómo de alguna manera la activación del factor autoinmune lo puede estar ocasionando y facilitando la isotretinoína como una especie de apteno, como una especie de sustancia que facilita la activación de la reacción, digamos, autoinmune que de pronto explica las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. Listo, Sí, entonces de pronto el quid del caso podría ubicarse y en el momento de la descripción del resumen, eso se deja como explícito, esa posibilidad de que se considere
la trombocitopenia como un efecto, entre comillas, a futuro a considerar en los estudios de la toma de isotretinoína. O sea, les dejo ese tic porque me parece que lo que yo les digo, no pierdan la oportunidad de hacer un proceso de pronto de publicación, sobre todo pensando no en la púrpura trombocitopénica, que es relativamente frecuente, sino en la posibilidad de que sea la isotretinoína el factor desencadenante de la púrpura, ¿vale? Sí, señor. Listo. Sí, doctor. Listo, Muchas Lina. Bueno, gracias. muchas gracias, muchos éxitos y bueno, por la tarde les doy la notica, ¿vale? Gracias, doctor. Muy Bueno, bien, que estés muy bien, Lina. Mucha gracias. suerte. Bueno, Chao, hasta luego. chao. Reanudar. Bueno, continuamos el grupo 3. Presenta Claribel Ortiz Cabanzo y el reporte de un paciente con carcinoma de células renales con un patrón no habitual, que es el sarcomatoide. Listo, Claribel. Bueno, buenos días. Entonces les voy a presentar el caso. Como decía nuestro profesor, es un reporte de caso de un paciente con carcinoma de células renales de patrón sarcomatoide. Nuestros integrantes, los que aparecen ahí en el póster. Y como introducción, tener en cuenta que este patrón es poco usual, o sea, es poco común. De todos los cánceres renales, él se presenta en un 5 a un 15%. Tener también importante que es más común que se presente en hombres que en mujeres y siempre por lo general se presenta más que todo en la década de la sexta década de vida, entre los 60 años. Es inusual que se presente en los 40 o en niños sí es menos frecuente que se presente. Y este patrón es muy agresivo, cuando se presenta es muy agresivo y hay muchísima probabilidad de presentar lo que es la metástasis avanzada. Y el paciente va a presentar más que todo metástasis en lo que es pulmón, huesos, a nivel ganglionar y a nivel también como tal hepático. Y tener en cuenta que el tratamiento como tal para este tipo de cáncer es la nefrectomía radical o parcial, pero esta es esa nefrectomía cuando se hace es muy buena, pero cuando el paciente no ha hecho como tal esa metástasis, porque cuando hay metástasis ya es muy difícil. Entonces, en la descripción del caso, es un paciente de 68 años. Este paciente, ¿qué pasa? Él estaba como tal en consulta, seguimiento por urología, él le envía una eco renal. ¿Qué pasa en esa eco? Entonces se evidencia que el paciente presenta una lesión derecha, pero es menor a 8 milímetros y le hicieron aspiración de aguja fina y salió negativo, entonces el médico decide dejarlo en seguimiento. El paciente continúa en seguimiento, todo le va saliendo bien hasta que en el 2011 vuelven y le realizan exámenes donde ya le sale que esa lesión renal ha aumentado en un 50% y que ya ha tenido cambios. Entonces a este paciente deciden hacerle como tal ya una nefrectomía radical en el 2012. Tener en cuenta que este paciente tenía antecedentes de reflujo, hipertensión y también un antecedente de que ya le habían hecho extracción de cálculos renales. Su papá había muerto de cáncer de colon y su mamá era hipertensa. En el seguimiento al paciente se le realizó seguimiento desde el 2007, todo iba bien, 2008 bien, en el 2009 el paciente y en el 2010 el paciente fue un poquito descuidado con esos seguimientos, por lo que todo iba bien, entonces dejó de hacerse el seguimiento y ya como tal en el 2011 es cuando ya aparece la lesión y le hacen todos los exámenes y empiezan a ver que esta lesión ha hecho metástasis a nivel pulmonar, renal y cerebral. Y en ese mismo año, en el 2012, ya deciden hacerle como tal esa nefrectomía radical. El paciente lo hospitalizan, el paciente está ahí con sus cuidados y todo. Ya después le dan salida para su casa y le dicen al paciente, ya salió como tal su biopsia, le dicen el tipo de cáncer que es el carcinoma de células renales con patrón sarcomatoide.
y ya como tal el paciente fue decayendo y en el 2012, ese mismo año, el paciente fallece. En exámenes y resultados, tener en cuenta que se le realizaron los exámenes pertinentes y necesarios. En el cuadro hemático lo que mostraba siempre era que tenía la hemoglobina baja y una glicemia alta. Su resonancia magnética cerebral, como le decía, siempre presentaba múltiples lesiones a nivel subcortical, en el lóbulo frontal, occipital, o sea, había hecho metástasis. Y el TAC de tórax y abdomen también con múltiples adenopatías. De gran tamaño, sobre todo a nivel subcarinal. El paciente, como ese paciente falleció, nosotros no lo teníamos así, sino le investigamos a la familia cuenta que al paciente, a pesar de que él tenía toda esta situación por la que estaba pasando y esta enfermedad, que él sabía la dimensión de esta enfermedad, él se mostraba muy resiliente, muy fuerte y siempre estaba positivo de que se iba a curar. Él siempre estaba manifestando eso. Y él se sentía muy feliz porque la familia como tal le brindaba ese apoyo que él necesitaba y también tenía como tal su médico de cabecera, su médico particular que lo apoyaba y le daba ánimo. El paciente, él como tal, él no presentó así como dolores fuertes, pero sí cada día a día su limitación física era muy marcada hasta llegar al punto de que él ya no se podía ni hacer sus actividades diarias como cepillarse los dientes o bañarse. Eso le tocaba a la familia. Y en cuanto a discusión, tener en cuenta, como mencioné en la introducción, que este cáncer es muy agresivo y su progresión es muy rápida. Y vemos que en el paciente se dejó de hacer unos controles y ya cuando ya le encontraron era que el cáncer había avanzado mucho. También la literatura habla que como tal su tratamiento es la nefrectomía radical o parcial. Al paciente le realizaron todo lo que le debían hacer, su tratamiento, pero lamentablemente no, como había hecho metástasis avanzada, el paciente no salió, el paciente falleció. Mire, Gracias. Claribel, entonces una recomendación. Yo pienso que, como le he dicho a los grupos, el hecho de tener un caso clínico de una presentación es el 15% de los tumores renales. O sea, Sí, yo pienso que eso puede nutrir como la literatura. O sea, valdría la pena porque el QI del caso es que es de los tumores más raros de células renales. Entonces, es ese es más el QI. raro. Ese es el Sí, QI. Y ahí es muy importante, por ejemplo, la clínica, porque es que usted aquí no lo menciona, pero ustedes se acuerden que el paciente la tenía clínica, clínica, el sí, paciente tenía hematuria. Entonces, si ustedes retoman esa partecita donde dice el paciente que, digamos, y tanto, la literatura él sí, fallece en el 2012, entonces, digamos que en el 2007 o en el 2006 comenzó a presentar hematuria, disuria, polaquiuria, lo que presentó. Es muy importante eso, cuál fue la presentación clínica del paciente. Y eh, entonces, y eso sí, en la discusión debe nutrir cuando usted contrasta la literatura, es decir, primero los tumores renales de los más raros. Entonces, de los más, uno hace en la introducción, deja ver, digamos, cómo son los tumores renales, cuál es el más frecuente, cuál es la presentación clínica, y cómo es la presentación clínica más común del carcinoma sarcomatoide. Entonces, uno es la agresividad, ¿cierto? es muy Es la agresivo, entonces, contrastar lo que la literatura dice, eso es para la discusión. Lo que la literatura dice con lo que su paciente presentó. Ahí es donde nutre la discusión el usted revisar la literatura y el contrastarla con su paciente. ¿Qué pasó en su paciente? Un paciente que se presenta, digamos, si es habitual la forma de presentación, digamos que la mayoría de los tumores renales se presentan, pueden ser asintomáticos, y cuando se presentan con o hematuria, sí, y puede haber dolor sí, renal, ¿cierto? Dolor lumbar, eh, dolor en flanco, la dolor en literatura, flancos o palpación incluso de masa, ¿no es cierto? Si son tumores de sí, niños, pues sería el tumor de Wills. Bueno, entonces, no pierdan la oportunidad de continuar el proceso. Yo les voy a mandar hoy por la tarde, se los voy a pasar por el software antiplagio para que tengan ese insumo, porque les va a servir en el momento que lo manden a alguna revista. En este caso, pues deben buscar una revista de medicina interna o una revista de nefrología.
¿sí? Para ver, pero Sí, no pierdan la oportunidad. Mire, yo no me canso de decirles, todos los días me escriben egresados del Alquindío, sobre todo el Alquindío con los que más tiempo llevan, solicitando, hasta incluso les valen que este reporte no se haya publicado, pero por ejemplo se haya subido a un canal. O sea, ustedes en un futuro, hasta poner la referencia de que hicieron un reporte de caso les va a servir en un concurso para una residencia. Entonces vale la pena, si hacen además el proceso de publicación y llega a ser publicado, sería maravilloso de que esto, pero entonces haciéndole digamos, las ajustes sí, señor. al reporte y, como le digo, nutriendo la discusión de contrastando la literatura, cómo se presentan los carcinomas renales, cómo se presenta el carcinoma sarcomatoide, ¿sí? ¿Cuál es la explicación etiopatológica, etiopatogénica de la literatura, y qué pasó en nuestro paciente? O sea, ¿qué diferencia hubo el uno contra la literatura? Si fue diferente, si fue lo mismo, si fue parecido, si este hizo metástasis más rápido, porque hizo metástasis a pulmón. Entonces, como le Sí, digo, vale la pena que no echen esto en saco roto. ¿Listo? Claribel. gracias, Listo, bueno, mucha suerte pues. gracias, Entonces, vamos a pasar el grupo 4. gracias. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces la presentación de los reportes de caso. En este caso vamos a presentar el grupo 4, linfoma no Hodgkin. Listo, María Camila, es tu tiempo. Bueno, Doc, entonces, como para resumir, nosotros hablamos acerca del linfoma no Hodgkin, que agrupa una serie de tumores malignos, que pues se trata por la clonación en cierto tipo de células pues, de este sistema, como sería las células de tipo B, células tipo B y las natural killer. Entonces, bueno, pues de aquí deriva cada tipo de tumor, pero pues esto como que no está muy bien establecido, ya que puede variar, depende del tipo en el tiempo de maduración que se haga la clonación de estas células. Nosotros presentamos el caso de una paciente de 38 años de edad, quien cuenta con un diagnóstico de linfoma no Hodgkin y que consulta por un cuadro clínico consistente en lesiones. Entonces, básicamente es una paciente que tiene un diagnóstico desde el 2010, ya que le aparecen unas lesiones en la cara anterior de la pierna derecha, que eran sugestivas de un carcinoma más diferenciado, por lo que el médico tratante decide solicitarle una inmunohistoquímica que nos arroja el resultado de un linfoma B de tipo plasmoblástico. Por esa razón, la paciente inicia con radioterapia, pero pues la enfermedad evoluciona y se le infiltra a médula ósea. Entonces se le decide iniciar metotrexate, nosotros le preguntamos a la paciente la dosis, pero ella no lo recuerda. Entonces, posterior a esto, a la paciente en el 2020 le reaparecen las lesiones en cara anterior y en el dorso del brazo izquierdo. Se le toma una biopsia que pues nos arroja el infiltrado por el linfoma y se le sube la dosis de metotrexate a 60 miligramos cada 15 días. Respecto a la perspectiva de la paciente, pues la paciente es una paciente muy positiva, dice que pues la enfermedad como que la impulsa a ser más activa, le gusta ir al gimnasio, le gusta hacer actividades físicas, tiene reuniones frecuentemente con sus amigas, está muy apoyada en su núcleo familiar porque, bueno, tiene 2 hijos, un hermano y su madre, pero pues ella dice que se siente como muy apoyada en su entorno, pero sí le afecta cuando empieza la reaparición de las lesiones porque siente que está retrocediendo. Respecto a las lesiones, al seguimiento, perdón, la paciente pues inicia con radioterapia en el 2010 y pues es manejada con el metotrexate 60 miligramos cada 15 días, por lo que reaparecen sus lesiones. La última biopsia fue el 23 de septiembre del 2020, ya que en el antebrazo izquierdo aparece la lesión y pues tiene el diagnóstico del linfoma plasmoblástico, pues la infiltración. Como discusión, básicamente nosotros encontramos similitudes pues entre la bibliografía consultada y la clínica de la paciente, basándonos pues que en el diagnóstico se hace porque tiene linfoma B positivo para CD79, 43 y 1 y negativo para CD3, CD8, CD20, CK y mieloperoxidasa. Y pues sí, básicamente es este. Yo una pregunta, ¿cuál es el quid para que sea un reporte de caso? ¿Dónde centran ustedes como la importancia de este caso?
Doc, pues a nosotros nos pareció muy interesante, pues primero, bueno, como la aparición de la lesión, nos pareció interesante pues lo que arrojó la inmunohistoquímica y que pues posterior a esto a la paciente se le infiltra médula ósea, que se le tiene que subir la dosis del metrotexate y pues también nos parecía como interesante la perspectiva del paciente acerca de la enfermedad y cómo continuaba con, pues como con la vida, pues. Listo. En el momento de la discusión, al contrastar lo que el paciente presenta y lo que la literatura revisan, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué diferencias hay de pronto del caso con lo que la literatura muestra? Em, Doc, de pronto como tal la sintomatología de la paciente, porque ella, pues sintomatología, por ejemplo, la fiebre y pérdida de peso, no lo tuvo como muy evidente. Eso nos pareció interesante en esa parte, sino que fue más que todo por la inmunohistoquímica. Fue más por eso. Sí, señor. Bueno, entonces hay que buscarle porque yo les digo a todos, mire, el solo hecho de que ustedes estén casi que publicando en un canal el reporte completo, este reporte, y si hacen el proceso de publicación y resultan beneficiados para una publicación en alguna de las revistas, yo les digo a todos que no se puede perder la oportunidad para futuro, esto les puede sumar puntos cuando se van a presentar a una residencia. Cuando se van a presentar a una residencia les van a decir qué tantos trabajos hicieron, incluso a veces no les valen hasta solo el haber sido un trabajo que se presentó en la misma universidad, eso empieza a sumar puntos, pero si esto de alguna manera fue mostrado a la literatura, fue mostrado, por ejemplo, que en este caso es que ustedes lo están mostrando en un canal, en ese canal tienen ¿cuántas vistas llevan hasta ahora? Doc, la verdad no recuerdo. Tienen que mirar porque todo eso, vea, todo eso usted no se imagina a futuro, esa puede ser la diferencia entre un residente y otro para poder ser aceptado. Entonces, ¿qué les digo yo? No pierdan la oportunidad de que hagan el proceso. Me Doc, parece sí, que y de hecho, con una compañerita, pues también que está con nosotros en este seminario, que es Melissa, tuvimos un caso de una paciente en el hospital, en el San Juan Bosco, y nosotros queremos hacer un reporte de caso. No sé, y queríamos saber si de pronto, pues, podríamos también apoyarnos con usted. listo. Sí, no hay problema. Ya, todo eso es válido, tranquila. Cualquier cosa me hablan y miramos a ver. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, muchos éxitos en lo que queda de este semestre. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Vale. Hasta luego.